Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas. La luxación anterior del hombro es uno de los problemas que dejan bastantes secuelas. Para esto está el doctor Adrián Sandoval López, que nos hablará sobre las lesiones anteriores del hombro y sus consecuencias. Quédate con nosotros porque veremos tip aquí en Detrás del Médico. Bienvenido, doctor Adrián Sandoval, un honor tenerte aquí en este programa Detrás del Médico. Realmente para nosotros es importante que la gente conozca qué es lo que pasa cuando hay un paciente que se luxa el hombro y cuáles son las secuelas que puede tener. El doctor Adrián Sandoval es un excelente artroscopista, ortopedista y nos va a hablar de este tema. Adrián, ¿cuál es el fenómeno que sucede cuando un paciente tiene una luxación del hombro? Sí, buenos días. Al final de cuentas, la estabilidad de la articulación, que es una de las la más movible del organismo, tiene elementos estabilizadores. Cuando esta articulación, por algún accidente traumático, sale de su lugar, bueno, pues va a romper algunas estructuras y estas estructuras, al final de cuentas, regresando esas estructuras óseas a su lugar, pues quedan como secuela de esa articulación. Son partes blandas que en el pues no es el posoperatorio, más bien en la inmovilización, cuando es parte del tratamiento, a veces no se cicatriza. Entonces queda la secuela de esa inestabilidad del hombro, sobre todo en la parte anterior. Las inestabilidades del hombro pueden ser superiores, anteriores, posteriores e inferiores, porque es una especie de una caja, tal cual tiene esos 4 estabilizadores. Si alguno de estos es lesionado, al final de cuentas, pues hay que repararlo para que la articulación vuelva a funcionar como originalmente. Bueno, vamos a presentar un diagrama en donde realmente vamos a ver cuáles son las estructuras y nos va a describir el doctor un poquito cuáles son las estructuras que principalmente se lesionan en el hombro, para que la gente lo entienda, que no nomás es decir, ya me redujeron la luxación, sino cuáles son las estructuras que tú comentas anatómicas que se lesionan. Sí, al final de cuentas, pues hablábamos de una caja donde esa parte de la cabeza humeral tiene que estar centrada en una semiesfera que es la glenoides. Entonces, esta en la parte superior tiene que estabilizar por el supraespinoso, anterior por la cápsula, el subescapular. En la parte posterior, bueno, tenemos el redondo menor, el infraespinoso, y en la parte inferior los ligamentos que al final de cuentas van a estructurar esta articulación de forma de que no se salga de su lugar. Entonces, esas son las 4 estructuras que estabilizan el hombro y cualquiera de ellas que se lesione, pues hay que repararla de acuerdo a cada uno de los pacientes. El ejemplo clásico es, por ejemplo, en lo que vamos a hablar de la lesión de Bankart, que es una lesión de la parte anterior. Bueno, se da cuando el paciente cae en muchas ocasiones hacia atrás, con la mano hacia posterior, extendida y con rotación externa, y eso propicia que la articulación se salga. Si el paciente, ¿cuándo lo vamos a operar o a quién sí, a quién no? Bueno, va a depender mucho de su actividad, de su edad, entonces de lo que él espera de esa luxación. Realmente podemos decir que el paciente siente una inestabilidad de su hombro, siente que le truena y que hay algo que se atora y que de alguna manera empieza a tener problemas clínicos, como cuáles son los síntomas para que el paciente y nuestro público sepa más o menos cuáles son. Sí, después del evento de urgencia, tal cual es atendido en cualquier hospital, se reduce la articulación y la secuela de la que vamos a hablar, bueno, pues el paciente le va a quedar una sensación de que al hacer una rotación externa va a sentir como que se le sale, o sea, es un síntoma de aprehensión y entonces esa inestabilidad no le permite hacer sus actividades ordinarias o finalmente se puede volver a salir la cabeza de la articulación y genera un desgaste constante en las
áreas que está rozando y rozando hacia la parte donde se sale. El doctor Adrián Sandoval tiene una experiencia artroscópica ya. Antes se hacían grandes incisiones a nivel del hombro y actualmente ya están haciéndose artroscopía donde se repara. ¿Cómo es este tipo y en qué consiste la reparación de esta cirugía que se llama cirugía de Bankart? Sí, la plastía de Bankart pues es para reparar el rodete, o sea, la parte anterior de donde se mueve el hombro, y tiene una función de, entra uno con una cámara, hace la revisión por la parte de atrás del hombro, y en la parte anterior, que es donde se sale, se hacen pequeños abordajes donde metes instrumental especial, equipo especial para limpiar, para detectar la lesión, que van a ver algunos ejemplos en diagrama y en vivo, pues fotografías de este tipo de lesiones. Y al final de cuentas se van a poner pequeños anclajes en donde nosotros vamos a tener unas suturas y vamos a juntar o a volver a unir el rodete glenoideo a la glenoides para que al final de cuentas recupere su forma original. Ahora, Adrián, ¿me podrías explicar qué pasa después de que le hace una cirugía de Bankart? Porque regularmente el paciente siente que va a tener una movilidad total y hay que hablar que en algunas circunstancias el paciente queda con una cierta limitación para evitar que siga el daño. ¿Cuál es esa limitación que se presenta? Sí, bueno, como decías al principio, las lesiones de Bankart o las luxaciones se trataban con cirugía abierta y había muchas secuelas, mucha limitación a la rotación externa de su hombro. Con la artroscopía vienes a mejorar mucho esa condición, el paciente puede tener una mejor movilidad, pero siempre, pues el dicho lo dice, ¿no? Después de un accidente nada es igual. Este tipo de lesiones van a mejorar, el paciente puede recuperar hasta un 100%, pero en cada paciente es diferente. Habrá quien recupere un 80, un 85, un 90 de su movilidad. Muy bien, pues gracias, ha explicado bastante bien lo que está pasando con esta lesión de tipo con esta lesión o secuela de luxación anterior del hombro, pero también existen algunas otras patologías donde no nomás únicamente se rompe la glenoide, sino también hay una fractura de la cabeza del húmero, que también es importante relacionarlo porque en ocasiones pensamos que el momento de reducir, si no tomamos una muy buena radiografía, nos vamos a encontrar que el paciente tiene una fractura. ¿Cómo se llama esa enfermedad para que el público la conozca? La lesión de Hill-Sachs, que es una lesión que sí se da también en las luxaciones. Sí. Cuando la cabeza humeral se sale de su lugar, imaginemos por ejemplo que esta es la glenoides, el borde del micrófono es la glenoides. Entonces, si la cabeza se sale, se clava en el borde de la glenoides y ese golpeteo constante va a provocar una hendidura en la cabeza humeral que se llama lesión de Hill-Sachs. De hecho, cuando ya tienen muchas luxaciones y tiene esa lesión, se luxa y se traba y es muy complicado hacer la reducción para que entre a su lugar. Claro que hay algunas técnicas específicas para hacer eso y casi siempre bajo sedación para pues no lastimar al paciente. Esa es una lesión agregada a la inestabilidad anterior producida por un trauma. Sí, también hay que recordar que también se puede lesionar o hacer una abulsión de la inserción del supraespinoso, que también es una lesión que también tenemos que cuidar, ¿verdad? Sí. Bueno, después del trauma inicial, que es la luxación, pues se hace una valoración completa para ver qué estructuras resultaron dañadas o no después de ese accidente, ¿verdad? Y bueno, pues realmente creo que hemos completado todo lo que encierra una secuela de una luxación anterior del hombro, que también puede ser posterior, no nomás es únicamente anterior, y que en ocasiones es muy difícil. Ya nos ha tocado pacientes que tenemos que sedarlos para que se reduzcan. Y la reducción de la luxación del hombro debe de ser muy cuidadosa y debe de ser realizada por un especialista, porque realmente a veces
colocamos lesiones o hacemos lesiones por el hecho de forzar tanto, y estas lesiones pueden ser desde neurovasculares, ¿verdad? Y que son peligrosas y que puede llegar a complicar la vida del paciente. Sí, sí, definitivamente. La articulación con esa margen de movilidad tan amplio que tiene, pues alrededor de él pasan estructuras vitales, ¿no? Paquetes vasculares, el plexo braquial, todo, y cualquier afectación puede producir un daño. Pues agradecerle al doctor Adrián Sandoval López su presencia. Realmente nosotros queremos saber, Adrián, ¿dónde te podemos localizar en tu consultorio? Sí, el consultorio al final de cuentas es donde nos localizan. Si gustan les dejo el teléfono, el 333-677-8936, que es la torre en Puerta de Hierro. Pues hay que poner mucha atención con los pacientes, porque realmente es necesario que nosotros tengamos la experiencia y la cita con un médico especialista que nos dé un buen diagnóstico y que nos haga un tratamiento. Y sobre todo, lo más importante, no preguntarle a Google, no preguntarle a esas áreas, porque realmente sucede que queremos que estos sistemas nos curen o nos den una orientación. Realmente la mejor orientación es acudir con un especialista como el doctor Adrián Sandoval, y lo más importante de todo es ocuparse de su salud, porque detrás del médico es necesario, y esta es una de las razones por las cuales hacemos este programa. No olviden darle clic, darle a la campanita, y sobre todo lo más importante, inscribirse al canal. Necesitamos que nos hagan el favor para seguir en esto, que estén inscritos en nuestro canal. Esto fue Detrás del Médico en la luxación anterior del hombro. Quédense con nosotros para más programas de mucho interés. Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas.